Juanita Castro, la hermana de Fidel, conversó en exclusiva con nuestra compañera Gina Romero. A ella le hizo revelaciones sobre su relación con sus hermanos, entre otros aspectos de su vida. Gina está con nosotras aquí en el estudio y nos tiene la primera parte de esta entrevista. Gina. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ivette y Josie. Juanita Castro nos abrió las puertas de su hogar y durante esta entrevista exclusiva nos habló sobre el significado de la muerte de su hermano Fidel Castro y también nos reveló el por qué rompió las relaciones con él y Raúl, la cual ocurrió en los años 60 al inicio de la revolución. Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Yo estaré en la primera línea para morir combatiendo en defensa de mi patria. ¿Cómo está su corazón el día de hoy? Realmente apenado, no apenada estoy por el fallecimiento, la muerte de él. Yo sé que lamentablemente, eso fue su culpa, muchos se regocijan, pero yo no celebro la muerte de ningún ser humano, no importa que sea mi enemigo, o mi amigo, o mi hermano, no importa quién sea. Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Comprendo los sentimientos y comprendo la situación por la que ha atravesado el pueblo cubano a través de muchos años. Sé que mi hermano fue un dictador, pudo haber sido maravilloso para el país, pero resultó todo lo contrario. ¿Cuál es el último recuerdo que tiene de Fidel? Desafortunadamente, y para ser sincera, ningún recuerdo que tengo de él es agradable. Siempre tuve, al principio del triunfo de la revolución, estuve muy unida a él, muy cercana a él, por motivos de trabajo y de obras que yo estaba realizando, ayudando al triunfo de la revolución, obras sociales. Después ya todo fue cambiando. Mi país, Cuba, vive constantemente amenazada, siendo una víctima más de una dictadura brutal. Ya no tenía ese acercamiento con él, dejé de mis actividades en pro de la revolución democrática que yo creía que se iba a hacer en Cuba. Y a partir de ahí todos son malos recuerdos, enfrentamientos en algunas ocasiones y más nada. Honestamente fue así mi vida en Cuba y fue así mi relación con él. Revolución es sentido del momento histórico. ¿Se acuerda el día exacto en que usted dejó de creer en Fidel? Yo, por ejemplo, una de las cosas que yo hacía cuando lo veía, y lo veía con bastante frecuencia al principio de la revolución, que yo le preguntaba a Fidel, yo le explicaba, decía, Fidel, mira, está pasando esto aquí, está pasando esto en la provincia de Oriente, que era donde yo más me desenvolvía. ¿Qué se puede hacer? No podemos permitir que esta revolución se nos vaya de las manos. Bueno, toda esa serie de cosas que yo pensaba, ¿no? Todas las ilusiones que yo tenía con aquello, todas las obras que se podían hacer, el cambio de vida de una dictadura que sufrimos a una democracia de verdad, con justicia social de verdad, ayudar a la gente que necesitaba ser atendida y ayudada, que siempre habían sido marginados. O sea, ese era el tipo de lucha que yo, y de gobierno que yo quería, y de país que yo quería. Sin embargo, él me decía, si no te preocupes, Juanita, que todo se va a resolver, y no te preocupes, Juanita, que todo se va... Y lo que hizo fue, yo veía cada vez que se empeoraban más las cosas, no se resolvía nada por ningún lado. El comunismo divide a la familia, destruye la patria, proscribe la religión, deforma la historia. Lamentablemente, hasta que él se declara ya públicamente marxista-leninista, que lo había sido y lo sería por el resto de su vida. Y más adelante tendremos más declaraciones de Juanita Castro en las que asegura que la muerte de Fidel no es el fin de la dictadura.
Regresamos con la segunda parte de esta entrevista exclusiva que Juanita Castro, la hermana de Fidel Castro, le dio a nuestra Gina Romero, y también habla en esta segunda parte de que hace un llamado al pueblo cubano en esta nueva era, dice, que comienza. Gina Romero está aquí en el estudio con nosotros con esta parte de la entrevista. Gina, ¿qué tal? Gracias, ¿qué tal? De nuevo, muy buenas tardes. Pues continuamos con esta entrevista en exclusiva de Juanita Castro. En esta segunda parte nos afirmó que la muerte de Fidel no es el fin de la dictadura y que los cubanos deben unirse para conseguir una Cuba libre. Superman es un héroe ficticio y nosotros los cubanos tenemos el orgullo de tener un héroe real. Muchos lo catalogan de superhéroe, otros dicen que es su padre, que le salvó su vida. ¿Cuál es el mensaje que usted le da a ese pueblo? Todos los pueblos, todas las causas malas tienen seguidores también, igual que la tienen las causas buenas. Yo creo que ese pueblo tiene que analizar, pensar un poco antes de decidir qué quieren hacer con su país, qué quieren hacer con su destino. No puedo decirle todo. Fidel es todo, unidad, todo. Mucha gente joven, claro, tenemos también, son 57, casi 60 años en definitiva que han sido adoctrinados. ¿Y piensa usted que sin Fidel, Raúl se va a debilitar más? ¿El régimen se va a debilitar? Yo no creo que el régimen se debilite tan fácilmente como muchos piensan. No lo creo posible, y lo que deseo es que en Cuba se acabe de arrancar la cortina de odio, de tragedia, de miseria, de aislamiento. Se acabe, elimine esa cortina, acabemos de dar el paso grande para poder tener algún día una patria que valga la pena, ¿no? La libertad de Cuba no se logra gritando ¡Viva Cuba Libre! O ahora sí que tras la muerte de Fidel vamos a lograr la libertad de Cuba. No, hay que trabajarla, hay que lucharla muy fuerte para poder lograrla. No que se convierta todo en historias, en cuentos, en literatura, en canto y en pintura, más nada. No, hay que hacer, no hay que decir, hay que empezar por hacer. Y después seguir adelante, que se unan los cubanos y que podamos avanzar, así hablando, después de la marcha, cada cual irse para su casa no es la solución tampoco. Es el momento que están viviendo nada más, pero después ¿qué? Eso yo pienso que hay que organizarse, tenemos que dejar de combatirnos unos a los otros, tenemos que dejar de despreciarnos unos a los otros, tenemos que dejar de odiarnos. Y de verdad tratar de ver si logramos algún día tener una Cuba libre, que tal vez yo ya no la pueda disfrutar, pero bueno, no me importa. Lo que me importa es el país, lo que me importa es la mayoría del pueblo cubano, no soy yo. Juanita también declaró que ella nunca volverá a Cuba, ni siquiera muerta, porque aunque está muy agradecida por el hecho de que le otorgaran un lugar en el panteón familiar de los Castro en Virán, ella desea que su cuerpo o sus cenizas permanezcan en Miami. Por supuesto, si usted tiene la oportunidad de ver toda la entrevista, puede visitar la página web www.america